Y este trabajo o este video se trata de plan y ejes de movimiento. Flexión de cabeza. Este es el movimiento de la cabeza en donde el mentón se acerca al pecho, se llama flexión. O mejor dicho, el arco normal de movilidad nos permitirá tocar el tórax con la barbilla cambiando el eje prácticamente a 90 grados hacia adelante. La flexión se produce por un deslizamiento de la vértebra superior sobre la inferior debido al grosor del disco intervertebral. El núcleo pulposo se desliza hacia atrás y esto ocurre en el plano sagital. La extensión de cabeza. Este es el movimiento donde miramos hacia el cielo o echamos la cabeza hacia atrás. Se llama extensión. Parte de esta extensión ocurre en la vértebra cervicales. Esta ocurre de igual forma en el plano sagital. La limitación de este movimiento se produce por el choque de la apófisis espinosa de las vértebras cervicales. Flexión lateral. Este es el movimiento donde tocamos las orejas con el hombro. Esta flexión lateral ocurre en el plano coronal. La flexión lateral se lleva a cabo por los mismos músculos que realizan la extensión y la flexión, al contraerse unilateralmente y también por los músculos recto lateral de la cabeza y dorso largo. Rotación de cabeza. Este es un movimiento dado en el plano transversal donde se observa la rotación de la cabeza. Movimiento dado por las articulaciones C1 y C2 en estado normal. El arco del movimiento nos permite girar la cabeza 90 grados hacia el lado izquierdo y derecho. Es realizado por los siguientes músculos: oblicuo externo e interno de la cabeza, el fascículo oblicuo superior del largo del cuello, el esplenio y el esternocleidomastoideo. La rotación se verifica por la contracción unilateral de los músculos citados. Flexión de hombro. Esta se realiza elevando el brazo hacia adelante. Su amplitud es de 0 a 180 grados. Los dos músculos principales que ejecutan esta acción son el deltoide y el pectoral mayor. Los accesorios son el corobranquial, subescapular y bíceps. Esta se da en el eje transversal y plano, que es el sagital. Extensión de hombro. Movimiento contrario al anterior con una amplitud de 0 a 50 grados. Los principales músculos que la ejecutan son el pectoral mayor desde la flexión, dorsal ancho y redondo mayor. Los accesorios son el deltoide y tríceps. En una vista lateral derecha podemos ver el movimiento desde su intención que ocurre en el eje del movimiento, que ocurre en el eje transversal. Abducción o separación de hombro. Este se realiza desplazando el brazo hacia afuera. Su amplitud es de 0 a 90 grados. Los músculos principales son el deltoides y supraespinoso. Los accesorios son subescapular y bíceps. Y esto ocurre en el eje sagital. Abducción o aproximación de hombro. Es el movimiento contrario al anterior y tiene igual amplitud. Si el sujeto se encuentra en posición de referencia, es decir, con el brazo junto al tronco, la abducción será imposible. Los músculos principales son el pectoral mayor, subescapular y dorso ancho. Los accesorios son el coробranquial, subescapular, bíceps y tríceps. Si dos movimientos comparten el mismo eje, también comparte el plano. Esto quiere decir que ocurre en el eje sagital. Rotación interna del hombro. Este movimiento puede ejecutarse llevando la mano hacia adentro con el codo en flexión de 90 grados. Los músculos principales son el coробranquial, dorsal ancho, redondo mayor y pectoral mayor. Esto ocurre en el plano horizontal y está constituido por el eje sagital y transverso. Rotación externa del hombro. Es inverso al anterior. Se realiza llevando la mano hacia afuera con el codo en flexión de 90 grados. Los músculos principales son el infraespinoso y redondo menor. Esta comparte el mismo eje y plano de la rotación interna. Se diferencia únicamente en el sentido del movimiento. El movimiento se produce hacia la lateral de la línea media. La siguiente articulación que vamos a mostrar son la de los dedos. Esta articulación, los dedos son de tipo de articulación metacarpofalángicas e interfalángicas, a diferencia del pulgar, que es el único que es trapezoide escafoidea. Esta articulación realiza movimientos como extensión y flexión de dedos, abducción y aducción. Referencia al dedo pulgar, este hace flexión y extensión, aducción y abducción.
y también oposición y reposición. En la flexión y extensión de dedos podemos encontrar unos huesos: falange distal, medial, proximal, metacarpianos y carpianos. Este se realiza en lo que es un eje frontal y el plano sagital. Algunos músculos que intervienen son el interosseo palmar y el interosseo dorsal. Ya en la aducción, esto se realiza en el eje sagital y el plano frontal con el músculo principal, el sinovial, o músculo de los flexores. Ya en lo que es el dedo pulgar, este realiza oposición y reposición con la articulación del pulgar hacia el dedo meñique. Ya en lo que es la flexión y la extensión, este la realiza alrededor del eje frontal, el plano sagital. Ya en lo que tiene que ver con la aducción y la abducción, este la realiza en el eje sagital y plano frontal. Y algunos músculos de los que intervienen en el dedo pulgar para realizar sus movimientos, a lo que es el aductor largo del pulgar, el extensor corto, el extensor largo, el flexor y también el oponente largo del pulgar. Muy buenos días, mi nombre es Randy Payano, matrícula 2018-30037, y en este momento les estaré hablando sobre la articulación del codo, la cual está compuesta por tres huesos principales que son el húmero, el radio y cúbito. Además de que se compone por músculos principales como son el bíceps, los músculos de los antebrazos y el bíceps braquial, que es el que se encuentra aquí detrás. Este es uno de los que realiza más función. La articulación del codo está compuesta por tres articulaciones que son la húmero radial, húmero cubital y radio cubital proximal. En la húmero radial podemos encontrar el movimiento de supinación o pronación, al igual que la radio cubital proximal. Y en la húmero cubital podemos encontrar el movimiento de flexión y extensión, en el que los músculos que intervienen en la flexión es el bíceps, y cuando se flexiona, cuando se extiende atrás, el que interviene es el músculo del tríceps. Además, esto se lleva a cabo en un plano frontal, eje sagital. Ahora vamos a hablar sobre el movimiento de la muñeca, en el que la articulación de la muñeca es la encargada de conectar los huesos del cúbito y radio hacia lo que es el carpio. La muñeca puede realizar diferentes movimientos, como es la flexión, que es el movimiento que realiza el cuerpo desde la línea media hasta el centro del eje del cuerpo, que es este movimiento. También está otro movimiento que es inverso, que es el de extensión y que es hacia atrás, hacia el dorso de la mano. O sea, este movimiento también lo puede realizar la muñeca. También tenemos el movimiento de abducción, en el que la mano se mueve de diferentes movimientos, como lo mencioné ahorita, combinados, pero de una posición recta. También tenemos el movimiento de supinación, y es en el que la mano se pone de la parte de arriba, o sea, las palmas de la mano se ponen en la parte de arriba. Y luego tenemos el movimiento de pronación, en el que las manos se ponen de manera hacia abajo, o sea, las palmas hacia abajo. Y luego tenemos por último un movimiento combinado, que es el quinto, que es el de la rotación, en el que la muñeca puede combinar todos los movimientos anteriores mencionados. Esto se hace en un plano frontal, eje supital. La siguiente articulación que estaremos mostrando es la cadera. La cadera posee movimientos como flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa y rotación interna.
esta articulación, este tipo de artrosis, perteneciendo a lo que es el tronco, y esta relaciona el hueso costal con el fémur, así uniendo el tronco con las extremidades inferiores. La cadera, empezando por la flexión, esta se realiza alrededor del eje frontal y un plano sagital. Algunos músculos que intervienen en esta son el recto anterior del cuádriceps, como más importante, psoas ilíaco. En la extensión, los glúteo mayor e isquiotibiales. Ya siguiendo con la abducción y la aducción, estas se realizan alrededor del eje sagital y el plano frontal. Los músculos que intervienen en la abducción están lo que es el glúteo mayor, medio y menor, también el tensor. En la aducción podemos encontrar como músculo más importante el aductor mayor del muslo y también el recto interno del muslo. Ya siguiendo con lo que son la rotación interna y la rotación externa, esta se realiza alrededor del eje longitudinal y sobre un plano transversal. La rotación interna es cuando la punta del pie apunta hacia adentro, y la rotación externa es cuando el pie apunta hacia afuera, como podemos ver. En la rotación externa, los músculos que intervienen son los gemelo superior e inferior. Ya para la rotación interna, los músculos que intervienen son el tensor de la fascia lata, glúteo menor y el glúteo medio. Saludos, mi nombre es David Corniel, estoy cursando la asignatura de análisis del movimiento. Le voy a estar hablando sobre las articulaciones de la parte inferior del cuerpo humano, en específico de la rodilla y de la articulación del cuello del pie o tobillo, como lo conocemos comúnmente. Empezaremos con la articulación de la rodilla. Esta es una articulación que se cataloga por sus movimientos como biaxial. Sus movimientos son de extensión y flexión. Estos se realizan en el plano sagital con el eje frontal. Los huesos que conforman esta articulación son el fémur, la rótula y la tibia. El principal músculo que permite estos movimientos es el cuádriceps femoral. Ahora les haré una pequeña ejemplificación de los movimientos antes mencionados. Nos colocamos en posición anatómica. Me colocaré de costado para que lo puedan visualizar mejor. Elevamos nuestras rodillas y realizaré la extensión de rodilla. Es acercando la parte inferior de nuestra pierna hacia nuestra cara. Haré la flexión de rodilla. Esta se realiza de la siguiente manera, acercando la parte inferior de nuestra pierna hacia nuestro glúteo. La siguiente articulación es el cuello del pie o tobillo, como lo conocemos comúnmente. Esta se cataloga por sus movimientos como multiaxial, ya que tiene más de 2 movimientos, los cuales se realizan en el plano sagital. Estos movimientos son extensión y flexión, que se realizan en el eje sagital, y abducción y aducción, que se realizan en el eje frontal. Esta articulación está compuesta por los huesos de la tibia, el peroné y el astrálalo. El principal músculo que permite estos movimientos son los gastrocnemios o gemelos, como lo conocemos comúnmente. Ahora voy a dar una pequeña explicación de los movimientos. Nos colocamos en posición anatómica. Realizaré la extensión, flexión. Ahora realizaré la abducción, que es cuando se aleja de nuestro centro. Y aducción es cuando se acerca de nuestro centro. Eso es todo.